Mire que venimos cargados de información porque vamos a hablar de los amistosos de Panamá ante Bolivia y la selección mexicana. Le cuento quiénes serán los legionarios que va a convocar Thomas Christensen para esos partidos. Hablamos también del amistoso Guatemala-Canadá a disputarse el próximo sábado 17 de enero y le voy a dar la lista de convocados de Luis Fernando Tena para ese partido. Además, hablaremos de la historia de estas dos selecciones. Mire, hablamos del Torneo del Sol que se va a realizar en Toluca, categoría sub-17, y donde estarán participando México, Panamá, Guatemala y Jamaica. Preparación de cara al premundial que arranca el 3 de febrero. Mire, hablamos del premundial también, le doy fechas de partidos de nuestras selecciones rumbo a ese mundial al que quieren clasificar. Qatar 2026. Hablamos del fútbol salvadoreño porque le voy a dar la nómina de los técnicos que comienzan el torneo de clausura y también cómo quedó la programación de la primera fecha. De todo eso y de mucho más estaremos hablando en este programa de un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. ¿Y qué le parece si comenzamos por el principio, hablando de ese partido del sábado 17 de enero en el BMO Stadium, la casa del LAFC, donde la selección de Guatemala se estará enfrentando a la selección de Canadá. Primer partido amistoso, primer partido del año para Luis Fernando Tena y sus muchachos, que vienen recargados para una nueva historia, para un nuevo sueño. ¿Por qué? Porque Guatemala sueña con cosas grandes y ojalá en este 2026 se comience con el pie derecho para que salga todo lo que Luis Fernando Tena se proponga. Vamos a contarle la historia. Mire, en los últimos 14 partidos entre estas dos selecciones, Guatemala y Canadá, la selección de Canadá ha ganado 9 partidos. La selección de Guatemala, 2 y se han registrado un total de 3 empates. Si hablamos de resultados destacados en esta serie de partidos, le contaría que en el 2004, en partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas, Guatemala le ganó a la selección de Canadá con marcador de 2-0. ¿Sabe quién marcó doblete en ese partido? Un tal Carlos el Pescadito Ruiz. ¿Se le viene a usted quién podría ser? Claro, un histórico del fútbol guatemalteco. Ahora, en el 2007, en partido correspondiente a Copa Oro, Canadá zarandeó a la selección de Guatemala con marcador de 3-0. En el 2015, partido amistoso, la selección de Canadá le gana a Guatemala 1-0. Mire, en el 2023 las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque llega Luis Fernando Tena a dirigir a la selección y en esa, precisamente, edición 2023 de la Copa Oro, Guatemala tuvo una muy pero muy buena participación. ¿Se recuerda usted? Si hace un poco de memoria, se acordará que Luis Fernando Tena hizo un buen trabajo con esa selección de Guatemala. Pues bien, en ese partido empataron a 0. Y la última vez que estas dos selecciones se vieron la cara fue en la pasada Copa Oro, en el 2025. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerda usted que la selección de Guatemala clasifica a la semifinal de ese certamen tras dejar a Canadá en el camino? Sí, el partido terminó 1-1, el tiempo regular y en el tiempo extra. Se fueron al lanzamiento desde el punto penal, donde gana la selección de Guatemala con marcador de 6-5. Esta es la historia en duelos particulares entre Canadá y la selección de Guatemala. Ahora, Luis Fernando Tena dio a conocer la lista de convocados para este partido. En total son 22 jugadores. Son 7 de Antigua, 7 de los Rojos del Municipal, 2 de Comunicaciones, 1 del Malacateco, 2 del Xelajú y los Legionarios. ¿Quiénes son los convocados? Ni lento ni perezoso, le cuento que los 7 jugadores de Antigua son José Ardón Castellanos, José Rosales, Óscar Alexander Santís, Óscar Castellanos, Luis José Morán, Marvin Alexander Ávila, Héctor
Castellanos. Ahora, los 7 del Municipal son Kenderson Navarro, Nicolás Amayoa, Pedro Altana, Jeffrey Bantes, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, José Alfredo Morales, Darwin Lom y José Pinto del Comunicaciones. Ahora, del Malacateco, Kevin Ramírez. Los dos del Xelajú son Marcelo Adrián Hernández y Widwin Tavalán. Y los legionarios convocados son de Carlo Guerra del LAFC, Matthew Evans del LAFC también y Damián Rivera del Phoenix Rising FC de la USL del fútbol estadounidense. Esos son los convocados de Luis Fernando Tena para ese primer partido entre la selección de Guatemala y Canadá. El partido lleva mucho morbo. Yo sigo pensando que la Federación Guatemalteca de Fútbol hizo algo muy pero muy positivo, dándole continuidad a Luis Fernando Tena como técnico de la selección de la Franca. Para mí es uno de los grandes técnicos que han llegado a trabajar a Centroamérica. Aquí no venden humo. Luis Fernando Tena ha hecho un pero muy buen trabajo y qué bien que en Guatemala le están dando continuidad a Luis Fernando Tena. Ahora, muchos se preguntarán, mira, ese partido va a ser fácil porque no creo que Canadá cuente con todas sus estrellas. Mire, se equivoca. Va a ser un partido o un buen examen para la selección de Guatemala. ¿Quiénes son los convocados de Jesse March, del técnico de la selección de Canadá, que llegó a hacerse cargo de la selección de Canadá allá por junio del 2024 y que desde su llegada ha hecho un excelente trabajo con la selección de la hoja de Maple? Pues los convocados son Luca Gavran del Toronto FC, James Pantemis del Portland Timbers. Los defensas son Noah Abatnet del Atlético Ottawa, Jorjan Basson del Sporting Kansas City. También está Mateo De Bruyne del Gales, que juega en Suecia, Richie Largia del Toronto FC. Aparece también Kamal Miller del Portland Timbers, Ralph Priso del Vancouver Whitecaps y Joel Waterman del Chicago Fire. Los volantes está Matthew Schoniver del LAFC, Jaden Nelson del Austin FC, Marcelo Flores de Tigres, Chola Jaiman del Inter Toronto, Jonathan Osorio del Toronto FC, Jacob Schafferin del LAFC. Los delanteros son Thiago Coimbra del Wanderers de Canadá, Ryan Elom del Vancouver Whitecaps y Jesem Russell del Columbus Crew. Estos son algunos de los convocados de Jesse March para el partido ante la selección de Guatemala. Recuerde usted, sábado 17 de enero, BMO Stadium, Guatemala, Canadá. Si usted está en el área de California y quiere ir a ver ese partido, le cuento que todavía hay boletos disponibles en Ticketmaster. Comienzan con un valor de $60 y obviamente, dependiendo del asiento que usted quiere, va a costar. Pero comienzan por los $60. Panamá tiene 2 partidos amistosos, así es como Panamá comienza su preparación de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo, que comienza en el verano de este año. Pues bien, Panamá, 2 partidos. Domingo 18 de enero. En el Estadio Centenario, en Tarija, en Bolivia, ahí se estará enfrentando a la selección de Bolivia. Partido interesante, buen examen para la selección de Panamá. ¿Por qué? Porque Bolivia se prepara para el repechaje. Bolivia quiere estar en el Mundial y tiene que llegar de la mejor manera a este partido del repechaje. Por eso están tomando muy en serio estos encuentros ante la selección de Panamá. Le prometo que en el próximo partido le voy a traer la nómina completa de la selección de Bolivia que estará enfrentando a la selección panameña. Mire, si hablamos de historia entre Bolivia y Panamá, le puedo contar que Panamá le tiene la medida a la selección de Bolivia. Le doy los resultados para que usted me crea. Pues le cuento que en junio del 2016, en partido correspondiente a Copa América, Panamá le ganó a Bolivia con marcador de 2-1.
En agosto del 2023, partido amistoso, Panamá 2-1 sobre la selección de Bolivia. En el 2025, en el 2024, partido correspondiente a la Copa América, Panamá le gana a Bolivia con marcador de 3-1 y pasa a cuartos de final de ese certamen, partido importantísimo. Y la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso que se disputó el mes de junio del 2025. Y en ese encuentro amistoso, Panamá le pegó una zarandeada a Bolivia de 5-1. El jueves 22 de este mes de enero, pero en el estadio Rommel Fernández, Panamá realizará su segundo partido, enfrentándose nada más y nada menos que a la selección de México. La vez pasada le comentaba yo que la selección mexicana llega un tanto presionada por la prensa para este partido. ¿Por qué? Porque México cerró el 2025 sin poder ganar en 6 partidos. La última vez que México ganó un partido, precisamente en el 2025, fue la final de la Copa Oro, cuando le ganó a los Estados Unidos y se hizo del título de ese certamen. Pero después de eso, tuvo 6 partidos amistosos, de los cuales empató 4 y perdió 2. México cerró el 2025 sin poder ganar, sin oler a victorias, olor a café, ni a eso llegó. Entonces, esa es la importancia de este partido y la presión que tiene precisamente la selección mexicana para el encuentro del jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández. Ahora, si hablamos de registros, se acordará usted que México le ha ganado en un total de 27 partidos, le ha ganado 19 encuentros a la selección de Panamá. Hay 6 empates y Panamá le ha ganado 2 veces a la selección de México. Ahora, esas victorias son precisamente en el 2013 y son históricas. ¿Por qué? En el 2013 hubo una Copa Oro, pues la selección mexicana venció en 2 oportunidades en ese torneo a la selección mexicana. Y uno de esos resultados dejó a la selección de México eliminada de la Copa Oro. Entonces, la importancia de esas 2 victorias históricas de Panamá sobre la selección de México. Ahora, ¿quiénes son los legionarios que ha convocado Thomas Christensen para este partido? Dígame usted si le parecen las convocatorias. A mí me parecen muy buenas. Recuérdese que en este momento es cuando llega la oportunidad de probar jugadores de cara a la participación panameña en la Copa del Mundo. Ahora, Thomas Christensen ha convocado a Eddie Roberts, de Estudiantes de Mérida, de la Liga Venezolana, a Jorge Gutiérrez, del Deportivo La Guaira, también de la Liga Venezolana, a Daniel Aparicio, del Real España de Honduras, a Kadir Barria, del Botafogo de Brasil, a Richard Peralta, del Monagas de Venezuela, y a John Gunn, del New Revolution de la Major League Soccer. Estos son los convocados por Thomas Christensen, los legionarios que tomarán parte en los partidos ante Bolivia y ante la selección de México. Comienza ese laboratorio, buscando las piezas claves para tener una muy, pero muy buena participación en la próxima Copa del Mundo. ¿A usted qué le parece? Pues si hablamos de más preparación y donde tiene que ver la selección de Panamá, de Guatemala, de México y de Jamaica, es el Torneo del Sol que se va a estar realizando del 11 al 18 de enero en Toluca, México. Y yo le digo, la programación, claro, le voy a dar los grupos de cómo quedaron establecidos y cómo estos partidos sirven de preparación para estas 4 selecciones que estarán peleando un boleto para estar en la Copa del Mundo de Qatar 2026, categoría sub-17. Ahora, en el grupo A está la selección anfitriona, la selección de México, que tendrá como rivales a la sub-20 del Guadalajara, selección de Centro y selección Monarca. En el grupo B está la selección de Guatemala, junto al equipo de Liga de Tercera División,
a Selección Metropolitano y también a la Selección Oriente. En el grupo C está la selección de Jamaica. Jamaica tiene como rivales a equipo de Liga Premier, Selección del Norte y Selección del Bajío, mientras que la selección de Panamá está en el grupo D junto a equipos representativos mexicanos del sector amateur. Así está conformado los grupos que tomarán parte a partir del 11 al 18 de enero en el Torneo del Sol Sub-17 que se realizará en Toluca, México. La importancia, obviamente, es prepararse para llegar de la mejor manera al premundial que comienza el 3 de febrero. Le voy a dar los grupos y le voy a dar las fechas, pero antes le cuento cuál es la lista de convocados de Felipe Baloy para hacer frente a ese torneo. Mire, porteros convocados son Ademir Aparicio del Plaza Amador, está también Isaías Abuenbarca del Celta de Vigo de España, los defensas son Emanuel Edwards del Club Atlético Independiente, Renzo Reyes del Club Atlético Independiente, Johan Andrade del Plaza Amador, Adrián Reyes del Indy 11 Pro de los Estados Unidos, Josmil Alderete del Tauro, Cristian Ibarra del Plaza Amador, Gianluca Centella del Tauro y Abdiel Gordon del Bocas Fútbol Club. Los medios o volantes, Josimar Isturiana del Tauro, Lucas Norte del Plaza Amador, Pablo Arosamena del Orense de España, está también Alfredo Maduro de la Academia de Costa del Este, Lucio Ceballos del Sporting San Miguelito, Estevis López de Veraguas United, Oliver Pinzone del Universitario, Joseph Choi de la Academia Costa del Este, Eric Ramos de Plaza Amador y Gabriel Quirós de Tauro. Y los delanteros convocados por Felipe Baloy son Andrés Castillo del Club Atlético Independiente y Ronaldo Mateos del Sporting San Miguelito. Esa es la nómina de convocados de Luis Felipe Baloy, selección sub-17 de Panamá, que estará tomando parte en el Torneo del Sol a realizarse en Toluca del 11 al 18 de enero. Ahora, eliminatorias. Mire, esta es la importancia de llegar de la mejor manera a este torneo, porque aquí clasifica a la Copa del Mundo el primer lugar de cada grupo. Pintan fáciles algunos grupos, pero usted sabe que podrá pintar muy fácil, pero sobre la cancha cualquier cosa puede pasar. Como siempre lo he dicho, nadie juega amarrado y muchas veces aparenta ser fácil, pero el camino se vuelve empedrado dependiendo de resultados. La selección de Panamá, le voy a dar los grupos donde están nuestras selecciones centroamericanas, obviamente. En el grupo B está la selección de Panamá, junto a Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica. Sobre el papel, obviamente la selección de Panamá sale como gran favorita, pero ahí está la selección de Nicaragua que podría dar una sorpresa. No se puede confiar Panamá de Nicaragua porque sabemos que en Nicaragua se trabaja a nivel infanto-juvenil. 3 de febrero, Nicaragua se enfrenta a Guadalupe, Anguila se enfrenta a Dominica. El debut de la selección panameña será el 5 de febrero cuando se enfrente a Dominica. El 7 de febrero Panamá se mide a Anguila. El 9 de febrero Panamá se enfrentará a la selección de Guadalupe y cerrará su participación buscando o asegurando su boleto el 12 de febrero cuando tenga como rival a la selección de Nicaragua. ¿Es fácil? Nada es fácil en la vida. En el grupo C está la selección de Guatemala, una selección de Guatemala que, si bien es cierto, la sede es Estadios Cementos Progreso en Guatemala, tenemos si lo quiere ver usted como retrocediendo el tiempo, se recuerda que la selección de Guatemala llegaba como gran favorita a las pasadas eliminatorias y al final no logró
meterse al Mundial. Quedó eliminada, pese a jugar en casa. Entonces Guatemala no se puede confiar. La selección de Guatemala está junto a Haití, Antigua y Barbuda y la selección de Grenada en el grupo C. El 5 de febrero Guatemala enfrenta a Antigua y Barbuda. El 7 de febrero Guatemala se mide a la selección de Grenada y el 10 de febrero la selección de Guatemala se enfrenta a Haití. ¿Parece un grupo fácil? Sí, parece un grupo fácil. Pero habrá que ganar los partidos en los 90 minutos para que la selección de la franja, la selección de Guatemala, pueda conseguir su clasificación a la próxima Copa del Mundo de la categoría sub-17 que se va a realizar en Qatar precisamente este año. Ahora, en el mes de noviembre, para ser exactos. El grupo D. En el grupo D está Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos. La sede es el complejo de fútbol San Rafael de Alajuela en Costa Rica. Costa Rica debuta el 5 de febrero enfrentándose a Islas Turcas y Caicos. El 7 de febrero se enfrentará a Islas Vírgenes Británicas y el 10 de febrero Costa Rica se enfrenta a la selección de Puerto Rico. Para mí, la única selección que podría complicar a la selección de Costa Rica en su aspiración de llegar a la próxima Copa del Mundo. El grupo F, ahí lo conforma El Salvador, Curazao, Cuba y Belice. Sobre el papel se mira fácil, pero como siempre he dicho, nadie juega amarrado y habrá que ganar los partidos en la cancha. ¿Que existe gran posibilidad? Sí. El Salvador ha estado trabajando, desafortunadamente no ha tenido partidos amistosos, pero sí ha realizado microciclos. Tal vez no de la manera en que se hubiera esperado, porque dejaron correr mucho tiempo para ponerse a trabajar, pero lo vienen haciendo desde el mes de noviembre del año pasado. Ahora, 6 de febrero, El Salvador se enfrenta a Belice. 8 de febrero, el rival es Cuba. A mi juicio, tal vez la selección más fuerte que va a enfrentar El Salvador en este grupo. Y ojo que el 11 de febrero, El Salvador se enfrentará a Curazao. Y recordando que Curazao, selecciones como Surinam, que Surinam no es del Caribe, es de Sudamérica, pero la CONCACAF la metió precisamente en estas eliminatorias también. Es bien difícil porque todos estos jóvenes son criados en Europa. O sea, obviamente el fútbol que tienen es de muy buena calidad y cualquiera de estas selecciones puede complicar a cualquiera. Esa es la programación de El Salvador. Abre el 6 de febrero enfrentándose a Belice, el segundo partido es el 8 de febrero ante Cuba y cierra, ojalá, logrando la clasificación al Mundial el día 11 de febrero. La sede de los partidos de El Salvador es Guatemala, el estadio Cementos Progreso. Ahora, el grupo H. Ahí está la selección de Honduras. Mis hermanos de la H, ahí están, junto a Bermuda, Guyana y la selección de Surinam. Una de las que podría complicar a la selección de Honduras. 6 de febrero, Honduras debuta precisamente ante la selección de Surinam. 8 de febrero, Honduras se enfrenta a la selección de Guyana y ojalá que el 11 de febrero Honduras selle su boleto para estar en Qatar 2026 enfrentando a la selección de Bermuda. Esta es la programación de los partidos del premundial sub-17 que comienza el 3 de febrero. Recuerde, solo el primer lugar de cada grupo avanza al próximo mundial. No es fácil. Hay que ganar los partidos. Nadie gana antes de que el árbitro inicie el partido. Mire, sabe que el 17 de enero comienza el torneo en Nicaragua y también en El Salvador. Ya se oficializó cuál será la primera fecha del fútbol salvadoreño, que comienza el fin de semana del 17 y 18, sábado y domingo. Pues bien, la primera fecha queda conformada de la siguiente manera.
Alianza enfrentándose al Inter FA, que para la próxima temporada, el próximo torneo de apertura, se llamará Inter Santa Tecla. Zacatecoluca se enfrentará a Cacahuatique, el limeño se medirá a los campeones de Luis Ángel Firpo, Águila ante el Platense, FAS Metapan en el Clásico Occidental o el Clásico Santaneco, y el Fuerte San Francisco se enfrenta a Club Deportivo Hércules. Alianza, Limeño y Águila no jugarán ese fin de semana. ¿Por qué? Porque tienen partidos amistosos en los Estados Unidos. Por eso reprogramarán sus partidos de la primera fecha para después, para finales del mes de enero. ¿Por qué necesitan ese dinero? Que van a salir a jugar partidos amistosos. Obviamente es una muy buena entrada de dinero que no le va a caer nada mal a estos equipos en el arranque del certamen. Me decían, ¿quiénes son los técnicos o esos técnicos, esos 12 técnicos que comienzan el torneo de clausura del fútbol salvadoreño? Hay 2 costarricenses, hay mexicanos, hay argentinos y hay obviamente salvadoreños. Luis Ángel Firpo con el costarricense Marvin Solano, que ya Luis Ángel Firpo buscando su 12ª corona en este torneo de clausura. El Alianza sigue dirigido por Ernesto Corti, argentino. El Platense sigue mi buen amigo Alberto La Chuchera Castillo, el peruano, estará al frente del Platense para este torneo de clausura. Voy a ver qué día puedo ponerme en contacto con Alberto La Chuchera Castillo e invitarlo para ver si nos hace el honor de tenerlo en un poco de todo como lo hicimos en el pasado. Luis Marín, costarricense, está al frente del Inter FA. El Daniel Corti estará dirigiendo en esta oportunidad al Hércules. El caso de Daniel Corti es el hijo de don Ernesto Corti, también argentino. Carlos Chávez, mexicano, dirige al Águila. Otro mexicano es Adrián Sánchez, que dirigirá a Club Deportivo FAS. Ángel Piazzi, argentino, que va a dirigir al Cacahuatique. Y ahí están los salvadoreños, Rolando Torres, que estará dirigiendo al Fuerte San Francisco. Efraín el Zapatero Burgos, que va a dirigir al Metapan. Mi buen amigo José Chepe Martínez estará dirigiendo a Zacatecoluca, y Jorge el Zarco Rodríguez estará dirigiendo al Municipal Limeño, tal y como lo hizo la temporada pasada. Ahora, la mejor de las suertes a Chepe Martínez, a José Chepe Martínez. Sabe que cuando hablamos de la Copa Presidente, ¿se acuerda que le hemos mencionado que comienza nuevamente a partir del 10 de febrero? Y que en la primera edición, en el 2000, hubo jugadores que salieron precisamente de ese semillero que se convirtió en la Copa Presidente. Pues José Chepe Martínez salió de esa Copa Presidente para jugar con Atlético Marte. Y luego de una brillante carrera como futbolista se convirtió en técnico. Pues le deseo la mejor de las suertes al Chepe Martínez dirigiendo al Zacatecoluca en este torneo de clausura que comienza el fin de semana del 17 y 18 de enero. Mire, esto era lo que traía para este programa de Un Poco de Todo. Muchísimas gracias a usted por estar pendiente del programa. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero. Lo invito para el próximo programa y podamos seguir disfrutando del apasionante mundo de los deportes.